parece que vayamos dándole entrada, ¿no? A nuestro invitado. Hasta el momento solo ha llegado José María Hernández, ¿no? A nuestra entrevista donde hablaremos de... también está Efraín. Hola Efraín, buenas noches. Hola José María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Bastante bien. ¿Qué tal? Ok. Buenas noches. Yo también me escucho. Perfecto, los escuchamos perfectamente bien. Excelente. Pues bienvenidos, Efraín Vega, José María Hernández Rivera. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy en una sesión más de tertulia política. Ahorita Miguel platicará un poquito acerca de ustedes y después de esto nos arrancamos. ¿Les parece bien? Sí, buenas noches, Ricardo y Miguel Ángel. Claro que Gracias. sí. Buenas noches. Esta entrevista nos lleva a pensar que hay cosas que mucha gente desconoce. Obviamente nosotros hasta el fin de semana que planteamos el programa, pues nos fuimos enterando, ¿no? De estos comportamientos, de estas dinámicas laborales que hasta en las instituciones que a lo mejor en fachada son las más organizadas o las más democráticas o las más puras en muchos sentidos, pues parece ser que no. Ahorita desglosamos un poco mi introducción. Por lo pronto, hablo de quién es José María Hernández, ¿no? Es licenciado en psicología por la FES Iztacala en UNAM, es actualmente estudiante en Derecho. Se ha desempeñado José María como profesor en la FES Iztacala desde el 2018. Asimismo, desde 2024 en junio es delegado de la sección académica del STUAM en Iztacala. Ha escrito libros, ha escrito artículos, ha dado algunas, bueno, no algunas, un montón de materias en la facultad, ¿no? Procesos estadísticos del 1 al 4, estrategias metodológicas de 1, 2, 3 y 4 en psicología, forma parte del sindicato de la UNAM, mientras que Efraín es candidato a doctor en matemáticas en el área de geometría diferencial, ha sido profesor en ciencias de la Facultad de Ciencias en UNAM por más de 21 años y con más o menos 20 materias impartidas, ¿no? En la huelga del 99-2000 participó como estudiante y desde el 2021 tiene un movimiento llamado UNAM No Paga, ¿no? Y bueno, derivado de muchas otras situaciones, estamos aquí, Efraín, José María, para que nos platiquen ¿cuál es el contexto? Una universidad pública, la más grande de Latinoamérica, con una cantidad, me imagino, enorme de plantilla de profesores, la mayor parte de asignatura. Hasta aquí estamos los cuatro de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, no sé, José María, Efraín, bueno, Efraín tiene el micrófono prendido, entonces te doy la palabra, Efraín, para que nos platiques un poco sobre los profesores, cuál es la dinámica, cómo llegas a hacerlo, cómo se te contrata y después si quieres igual José María nos pone un poco de su propio contexto y entramos en materia para ver sus casos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por el espacio y un saludo a su audiencia. Ando un poco ronco, me agarraron las enfermedades de fin de año, con estas bajas temperaturas. Yo quisiera comenzar diciéndoles que hoy en la mañana, mientras me sentí un poco mejor, escuchaba como un resumen de la visión de Jalife, no sé si lo hayan oído hablar, que fue a un evento en China y que pues se me hace muy relevante que escuchemos de lo que esté sucediendo en China porque pues nadie puede negar que ha rebasado en muchos ámbitos a potencias que habían sido hegemónicas durante mucho tiempo y lo traigo a colación porque pues Jalife dijo que la sensación que él se traía era de toda la importancia que le da esta cultura china a la educación y que por eso han destacado y por eso han ganado incluso ya algunas guerras tecnológicas. Se anunciaban también la guerra comercial por la hegemonía en la inteligencia artificial. Y entonces, pues dijo que le están dando desde hace ya algunas décadas un peso muy importante, tanto política como económicamente, a la educación en todos los niveles. Y bueno, esto lo traigo a colación porque pues aquí
Ustedes saben que en los medios de comunicación, pues raramente es noticia, pues lo que hace China y cómo ha ido ya ganando en algunos aspectos, incluso en investigación, en tecnología, etcétera. Y bueno, pues coincidentemente estamos hablando de la educación y coincidentemente a veces algunos sectores de estos dueños de medios de comunicación, pues a veces no están nada lejos de los sectores que están a la cabeza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues si en medios que son más o menos representantes de ciertas ideologías cercanas, pues no se habla mucho de China y de todo este buen ejemplo que ha estado siendo ya desde hace algunas décadas, y es el primer lugar en muchas cosas, en líneas de transporte súper rápido, les digo, en inteligencia artificial, producción de coches eléctricos, en fin, y no se escucha. Y bueno, pues estas personas a lo mejor no les gusta, no les conviene, pero decía Jalife que esto tiene que ver con el impulso que le han dado a la educación en todos los niveles y ya regresando al punto, pues la gente que está a la cabeza de la UNAM posiblemente pues también no le gusta que haya este impulso a la educación, no se habla de lo que se hace en China y bueno, pues la UNAM es un muy buen ejemplo porque ya centrando en el tema de los profesores, pues en la UNAM 75-80% de las clases y de los profesores están contratados de una manera en la cual no gozan derechos humanos, de una manera en la cual tienen salarios base muy precarios, alrededor de 100 pesos, tantito más, frente a pizarrón por hora. Y bueno, pues frente a eso hay coincidencias, pues queda demostrado que no se apoya la educación teniendo una universidad que recibe la quinta parte de lo que le dan a la Ciudad de México al año y trata así al 80% de sus profesores, pues claro que las clases que reciben cientos de miles de estudiantes podrían ser mejores. Y bueno, pues ya entraremos a los detalles, pero quise empezar así porque, bueno, esto está pasando en la UNAM y bueno, no solo en la UNAM, este tema de los profesores de asignatura, pues lamentablemente va más allá de la UNAM. Efraín, tantito porque se escucha mucho ruido, no sé si alguien por ahí tiene tú no tienes el radio o la tele prendida, ¿verdad? Algo así. A ver, Sí se escucha mucho mira, ruido, ¿no? perdón, si es que soy yo, si quieren que entre José María y me pongo a revisar, según yo tenía todo No, apagado. ya está, ya no se escucha. Ah, ok. Bueno, no supe si fui yo, perdón. Bueno, ya nada No, no más, eras tú. redondeando, recibe mucho dinero la UNAM. Hay un conjunto de personas que son estas personas que hacía yo la cercanía con quienes llevan los medios de comunicación en México. También llevaban muchas instituciones en el gobierno. Este mismo grupo de personas consentidos en la universidad, pues estaban consentidos en el INE, en la Suprema Corte, etcétera. Son ellos quienes llevan buena parte de la inercia de los proyectos en el país. Ahora se supone que está cambiando. Eso es lo que pasa en la UNAM. Precariedad, no hay derechos humanos y mucha represión, como iremos viendo. Y ya si quieren aquí le paro momentáneamente y a ver, vamos ahí participando. A ver, José María, pues adelante. Sí, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Y respondiendo a la pregunta que planteaban, pues básicamente en la Universidad Nacional hay un problema que hay en todo el país. Y de hecho, en términos generales, de manera internacional, en el país, en todas las universidades autónomas principalmente. Lo que sucede es que la inmensa mayoría de profesores dentro de la Universidad Nacional somos profesores interinos, ¿no? Particularmente hay aproximadamente 43,000, 44,000 profesores en la universidad, va variando semestre a semestre en función de las contrataciones que se dan, y hay que decir que entre profesores de asignatura y ayudantes de profesor, que digamos son los rangos más bajos en la escala, ¿no?, de la carrera académica, pues hay cerca del 75% de estos 44,000 profesores que son o ayudantes de profesor o profesores de asignatura. Dentro de los profesores de asignatura, que somos la inmensa mayoría de profesores de la universidad, aproximadamente 26,000, 27,000 profesores, el 82% somos totalmente interinos. Es decir, todas las horas que tenemos frente a grupos son interinas. Eso significa que cada periodo lectivo, que puede ser cada semestre o cada año, dependiendo cómo sea el plan de estudios de la carrera en la que tú impartes clases,
te renuevan tu contrato, lo cual evidentemente te pone en una circunstancia de absoluta inestabilidad laboral, que se utiliza, entre otras cosas, como decía Efraín, para ir adelantando algunos elementos, como mecanismo de control, porque si tu empleo depende de las autoridades, pues claramente es complicado, ¿no? Que puedas hacer algo, que puedas organizarte, que puedas exigir tus derechos. Hay que decir que tanto la ley orgánica como el estatuto del personal académico de la UNAM señalan muy claramente que el profesor interino es para cubrir a un profesor definitivo. Es absurdo que el 82% de los profesores de asignatura sean interinos, seamos interinos completamente, si nuestra función es cubrir a otros profesores. Y tenemos casos de compañeros que se jubilan siendo interinos, con 20, 30, 40, 45, 50 años de esa manera. Entonces es el grado más absurdo, ¿no?, de la violación a los derechos humanos, particularmente del derecho humano a la estabilidad en el empleo, porque esta circunstancia no te permite planificar tu vida, no te permite prepararte, ¿no?, por si quieres tener una familia, si quieres comprar una casa, porque semestre a semestre tu estabilidad laboral, tu empleo, cuelga de un hilo, ¿no?, que ante cualquier circunstancia o mal cálculo como profesor, pues se puede acabar. Hay que decir además, se me pasó esto, que el 18% de profesores restantes, casi 5,000, no es que sean completamente definitivos, sino en esa categoría, en ese número, entran los que tienen una hora definitiva, pudiendo tener una hora definitiva y el resto de horas interinas. Es decir, veamos el nivel tan brutal de precariedad laboral. Hay otros elementos que habría que decir, como Efraín señalaba, que el salario promedio de un profesor de asignatura anda rondando los 110 pesos la hora y de un ayudante de profesor los 85, 90 pesos la hora frente a grupo. Evidentemente hay unos estímulos que son adicionales, que te pueden subir un poquito el salario, pero la verdad tampoco es que se vuelva mucho más grande tu salario. Y lo último que yo agregaría de manera introductoria es que esta circunstancia de precariedad laboral y de inestabilidad laboral se acompaña de lo siguiente, que es particularmente algo que yo estoy viviendo en este momento, como miles de profesores seguramente, que no abren los concursos las autoridades. Para poder ser definitivo tienes que concursar en un concurso que se llama en la UNAM concurso de oposición abierto, donde se sacan las plazas, o se deberían de sacar a concurso precisamente, y pues no las abren, por eso la inmensa mayoría somos los interinos, y cuando las abren, con artimañas, ¿no?, con una legislación a nivel nacional a modo, ¿no?, a favor de las autoridades, pues terminan asignándolas, ¿no?, de manera, voy a decirlo así, discrecional o arbitraria. Y lo digo con plena conciencia, estoy diciendo, lo digo porque tenemos pruebas, ¿no?, de cómo jurados califican de manera tendenciosa a unos u a otros participantes para beneficiar a algunos y que se queden o que tengan mayores probabilidades de quedarse con las plazas. Entonces, en resumen, hay una circunstancia de inestabilidad laboral terrible, y cuando se abren unas cuantas plazas, ¿no?, que no van a resolver el problema de la inestabilidad laboral, pues sucede esto. Un último comentario, perdón, ya cierro esta introducción. Por ejemplo, los concursos que se han abierto en los últimos 2 años, no debería de olvidársele a los profesores de la universidad que se abrieron como consecuencia de un movimiento en el que participamos muchos profesores, que se llama Movimiento UNAM No Paga, y que incluso hubo una serie de represalias, y ha seguido habiendo una serie de represalias de ese movimiento del 2021, que obligó a las autoridades a abrir un programa, entre comillas, extraordinario, para abrir unas cuantas plazas que no resuelven el problema de inestabilidad laboral, y que, insisto, tuvieron como consecuencia abrir esos concursos para desescalar el movimiento, que provocó más de 30 escuelas con paros durante meses, asambleas de profesores bastante concurridas, y que después de eso pues se desató toda una persecución a quienes tratamos de impulsar este movimiento, ¿no?, las distintas escuelas. Es lo que yo podría decir introductoriamente. Muy bien. Mira, José María y Efraín, nos gustaría a nosotros, para poner un contexto, ahorita se hizo una introducción en general, nos gustaría contextualizar el caso de cada uno de ustedes, ¿no? Sabemos que ustedes han sufrido, entre ustedes y otros compañeros profesores, despidos e injusticias laborales, así como también han sido alcanzados por distintas violencia ejercida por parte de la UNAM, pero nos gustaría conocer sus casos. O sea, Efraín, ¿cuál es la situación en la que tú te encuentras? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has estado tú sintiéndote de alguna manera agredido? Y mismo caso con José María, para que pudiésemos nosotros poner en contexto a nuestra audiencia y podamos ir desarrollando parte de esto y puedan entender cuáles son las situaciones en específico que está pasando tanto Efraín como José María. Bueno, pues si quieren, ahora al revés, de lo específico a lo general. Nada más con la nota al principio de que no vayan a pensar que nuestros casos son casos aislados. Posiblemente son casos aislados por todo el trabajo que hemos tenido que hacer para que la sociedad se fije
de cómo hay algunos casos, como en los nuestros, de abuso de poder, pero hay miles de casos en todas las escuelas y facultades de abusos de poder. En nuestros dos casos particulares, el mío sobre el cual voy a hablar más, han sido casos porque hemos cuestionado esto con lo que empecé, que es todo el abuso de poder que hay en la distribución del presupuesto universitario. Esto salió a flote en el movimiento que se menciona en el 2021, porque las autoridades, que también ya mencionamos, que pues, se puede decir que después de que en el 2018 Andrés Manuel gana la presidencia, las personas que están en la UNAM pues eran como de ciertos grupos políticos no muy afines a entonces al final yo pienso que la gente que ha estado en la universidad durante mucho tiempo, pues es gente que ha estado más a la derecha, tal vez entre los otros dos partidos que más se mencionan, y bueno, pues ahora hay un jaloneo por la universidad. Y entonces en el 2021 se dio la oportunidad de destapar toda la situación en la cual estamos los profesores de asignatura. Fue un movimiento inédito. Yo llevo aproximadamente 30 años, si contamos desde que era estudiante, a todos los años de actividad académica como profesor en la universidad, y nunca se había dado la oportunidad de un movimiento de profesores, sobre todo de asignatura, en la UNAM, como el que hubo en 2021, que se denominó UNAM No Paga. Y como ya dijo José María, hubo alrededor de 30 escuelas en paro. En mi caso particular, yo, a pesar de que siempre había sido alguien, yo me considero alguien de izquierda, con sus virtudes y sus defectos, ya ven que en todos lados se puede abrir el debate, pero participé en el movimiento gracias al cual la universidad sigue siendo gratuita, y bueno, pues acabé mi carrera, empecé a dar clases así como José María y miles de personas que son profesores de asignatura también, y no tuve ningún problema hasta ese 2021. En ese 2021, pues ya yo, por haber participado y por haber cuestionado cómo estas cosas que han ido saliendo, estos bajos salarios, incluso cómo ustedes explican que en ese movimiento dejaron de pagarle a miles de profesores durante 6, 8, 10, 12 meses, así como se oye, en plena pandemia, y no pasó nada, no hubo ninguna autoridad sancionada. Les voy a dar un par de apellidos de quien era el responsable de la Secretaría Administrativa de la UNAM, que es quien controla todos estos asuntos de los pagos, los presupuestos, los dineros de las dependencias en general. Es de apellido Álvarez y Casa. No sé si les suene. Y bueno, pues claro que no hubo ninguna sanción, pero bueno, a los profesores que al final nos sostuvimos, que incluso en mi caso tuve hasta ofrecimientos, lo voy a poner así, por parte de las autoridades. Mi respuesta fue, oigan, paguen a los profes, denle algo a los profes, yo no estoy buscando algo personal. Y bueno, después de eso se fueron aprovechando, como en todos los movimientos, el nivel de participación sube al principio y luego baja, y al final se aprovecharon de que ya la gente pues estaba ya con mucha dedicación en acabar los cursos, que además tuvimos que acabar cursos con semanas pues, que faltaron. Ya saben, nada más regresando rápido a esto de que hay que fomentar la educación, ¿cuántas escuelas han ido en paros en estos últimos meses en la UNAM? No completan los semestres, los estudiantes salen con huecos en su formación. Pues en resumen, pues uno da un servicio y no lo hace bien, ¿no? Y bueno, las autoridades dan el servicio de, en teoría, dar educación a la gente y no les importa que salgan así. Entonces, al final, muchos profesores intentaron acabar el semestre con las limitantes impuestas por las autoridades, se nos fueron encima, nos hicieron fabricación de denuncias para reprimirnos. ¿Por qué? Porque en la universidad las autoridades no son como en la política nacional. En la política nacional, a lo mejor Ricardo Posadas o Miguel Ángel, si tuvieran su cuenta de Twitter, podrían hacer un Twitter cuestionando a algún funcionario, y a lo mejor el funcionario les responde con un Twitter a ustedes de manera personal. Bueno, si eso lo hacen en la universidad, nunca les va a contestar el rector ni ningún funcionario, los van a dejar ahí de a locos, y lo que sí va a suceder, si trabajan en la universidad, es por debajo del agua, se les van con todo. Y entonces te mandan gente que, pues, a que te esté checando, les pasan información, y bueno, en nuestro caso, pues ellos tienen los órganos de impartición de justicia, se ponen de acuerdo, realizan unas quejas
ante el jurídico de la facultad y bueno, con esas quejas nos rescinden. Y entonces la situación fue que, como dicen los abogados, al profesor Efraín lo rescinden porque agregó, suponiendo sin conceder, a una cuenta en un chat de profesores de ciencias. Por eso me despiden. Luego las autoridades intentan poner bandera de que los profesores somos unos violentos hacia las mujeres y por eso nos rescinden y te echan una campaña, te pegan carteles en las escuelas. Hay que decir que desde el 2018 las autoridades tienen muy consentidos ciertos grupos estudiantiles afines a movimientos de género y de diversidad sexual, los llevan de la mano, les asignan espacios en las escuelas, los vuelven los responsables de que ellos decidan quiénes se ponen en los tianguis de las escuelas y quiénes no, porque hay tianguis donde venden cosas. En fin, les han dado mucho poder y al mismo tiempo, cuando va a haber un movimiento genuino, entre comillas, estudiantil o esto, estas personas van y se calman las peticiones, los pliegos petitorios nunca cuestionan a las autoridades de la universidad. Bueno, esto lo digo para que se entienda el contexto. Y cuando hay alguien incómodo, no, hombre, al profesor José María y a mí nos han tapizado las paredes de nuestras facultades diciéndonos casi ya que somos asesinos seriales de mujeres. Y esa es la manera en la cual aíslan y reprimen a la gente que ellos van seleccionando. Y por cierto, en una investigación de algún colega suyo hay cerca de 1,500 casos reales de este tipo de situaciones en los cajones. Bueno, así me rescinden y esa de volada, lo digo para no llevar más tiempo, gané ya esa demanda. Esa demanda la gano y me reinstalan en el segundo semestre del año pasado, di un semestre y ahora me vuelven a despedir. Y estamos ya esperando sentencia de una segunda demanda y ese ha sido mi caso. Y rápidamente digo que había un tercer contrato. Era un contrato por honorarios para videograbar actividades académicas en la Facultad de Ciencias. Ese fue el primero que me rescindieron y en ese, pues también estamos a la espera ya de una resolución, pero ese cayó en la Junta de Conciliación y Arbitraje y dicen que ahí se tarda más. Ojalá haya respuesta pronto. Y ahora concluyo mi caso, que seguramente se me olvidan muchas cosas, porque es algo que podría dar para escribir y escribir. Hay muchas personas que a lo mejor no llegan a estos niveles que hemos estado nosotros, porque nosotros hemos tenido que pagar abogados, hemos tenido que estar en los tribunales, o sea, hemos tenido que sacar las cosas fuera. Gracias a ello hemos ganado, porque si tú te quedas en la universidad, ahí los órganos de impartición de justicia están controlados por las autoridades. Y entonces, no cualquier caso de estos casos de abuso de poder llegan a tanto afuera, de hecho intentan cacharlo adentro y ahogarlo adentro. Y bueno, ese es, en resumen, mi caso, y estoy yo así en la mira. El director anterior dijo, de mi cuenta corre que no vuelve a dar clases en la facultad. Y bueno, esa frase se me hace, nos la dijeron gente que estuvo en esa sesión del Consejo Técnico de la facultad. Y bueno, pues para que vean que la gente que tiene el poder en la universidad llega a aberraciones de abuso de poder, de que por sus pantalones deciden quién trabaja y quién ya no. En la UNAM les inventan casos, les fabrican cosas, disfrazan de académicas algunas cuestiones políticas y bueno, eso es también algo que pasa todos los días en todas las dependencias de la universidad. Rápidamente menciono el caso de una exdirectora del Instituto de Matemáticas que rescindieron hace 2 años en estos días de las vacaciones de fin de año para que nadie se enterara y lo que sucedió fue que no se prestó a ciertos desvíos de recursos ahí en el instituto y bueno, pues la destituyen. Entonces, así hay casos y casos, y no todos llegan afuera, no todos demandan, y bueno, ese es mi caso. Espero no haberme extendido demasiado. No, para nada. Antes de que continúe, José María, dices que en ese momento hay otra demanda para destituirte. Hay otra demanda para que me vuelvan a asignar cursos, porque lo que hace la universidad es una tormenta perfecta. A estas decenas de miles de profesores que son entre 20 y 30 mil que menciona el profesor José María, a quienes no nos respetan el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Lo que hace la UNAM es, se acaba el semestre y entonces si quieres tener trabajo el siguiente semestre, tienes un nuevo contrato. Y entonces te van contratando cada 6 meses. En mi caso, tengo la fortuna de que, a pesar de que me han violado todos estos años la estabilidad en el empleo, en el contrato colectivo de trabajo dice, después de 20 años,
ya no podrán rescindir al profesor salvo falta grave. Entonces el director, a pesar de que ya tengo 21 años, se le hizo fácil, pues no le doy grupo. Y entonces fueron los abogados de la universidad ante el tribunal a decir, oigan, al profesor nadie lo rescindió, nomás, pues ya no fue necesaria su función como profesor, porque pues por eso ya no le dimos contrato. Y entonces así ellos disfrazan miles de rescisiones diciendo, pues es que ya no le dimos contrato, y entonces nos tienen como profesores desechables, y el hecho de que cada semestre te den contrato para las autoridades universitarias no hace antigüedad en este asunto de los derechos humanos a la estabilidad en el empleo, ni siquiera para reconocer su propio contrato colectivo que dice que después de 20 años ya no deberían de haberme dejado de dar grupos. Y bueno, pues estamos esperando la sentencia. Ahora no es en la Junta, es en el Tribunal Nuevo, pero bueno, ojalá en las siguientes semanas podamos decir, pues tienen que volver a darnos grupo. Y bueno, con estas sentencias del exdirector, que posiblemente estaba apoyado por alguno de los grupos de poder que se están jaloneando la universidad, por eso ha habido paros en todos estos últimos meses, a nosotros nos parece que hay un jaloneo en el interior de la universidad, dentro de los mismos grupos que tienen poder en la universidad. Unos son cercanos al rector, otros no, unos quieren al rector, otros no, unos le cierran escuelas y piden la cabeza de las direcciones que son cercanas al rector, etcétera, etcétera. Y todo esto en un ambiente raro, de que de repente son estudiantes, de que de repente aparecen encapuchados, de repente ya no sabes ni qué pasó, el chiste es que ya fueron y desbarataron y, en fin, cosas que son difíciles de andar rastreando, pero así están las cosas. Y bueno, pues a estas personas no les gusta que profesores anden diciendo, oigan, si quieren educación de calidad, páguenle bien a todos los profesores, preparamos las clases, 100 pesos la hora para ir a dar una clase. Imagínense ustedes donde vivan que tengan que ir a alguna CCH o algo a dar una clase y luego el regreso, la preparación y te pagan 100 pesos la hora de salario base, luego te rellenan el salario con otras cosas que no te llevas a las jubilaciones, no te llevas a los préstamos, en fin, un vale de despensa que vale más que tu salario como profesor cuando te lo dan, la quincena que te lo dan, vale más el vale de despensa, en fin, por eso no nos quieren, porque hemos dicho las cosas como son. Y regresando al asunto de China, ojalá se les pagara bien a todos los profesores, se iría el nivel para arriba y pues claro que la gente diría, oigan, esas personas que estaban haciendo mal uso de tan grande presupuesto que recibía la UNAM, ya váyanse a hacer sus negocios particulares si quieren, pero este dinero es dinero público y debe de ser usado transparentemente, sin desvíos del presupuesto, sin tranzas, etcétera. Okay. José María. Sí, gracias. Pues ya con todo el contexto que nos ha dado Efraín, yo tengo que decir que en mi caso, afortunadamente, quizá también por algunos azares de la escuela en la que doy clases y un largo etcétera, no he sido rescindido de mi relación laboral. Yo he tenido mi relación laboral, estoy por cumplir 7 años en un par de meses, y no he tenido esta cuestión. He tenido otros castigos, digamos, ya mencionó Efraín algunos, ¿no? Te panfletean las escuelas, ¿no? Funcionarios o gente cercana a los funcionarios, ¿no? Instigando a los alumnos, diciéndole que tienes, en mi caso han dicho que tengo decenas o casi cientos de denuncias en la oficina jurídica y que no me pueden hacer nada porque soy casi intocable por estar en el sindicato, lo cual es falso. Incluso he tenido que solicitar a mi directora, hace poco le solicité un documento preguntándole si he tenido alguna denuncia en todos los años de relación laboral en la oficina jurídica, ya me contestaron que no, y entonces ando con mi documento, ¿no? Mostrándole a algunos grupos de alumnos que me conocen porque les doy clase y entonces van y me cuentan cosas, ¿no? Van y me dicen, etcétera. Y bueno, hay toda una campaña brutal, ¿no? O sea, ¿cómo podemos percibir que vayan y digan que tienes casi millones de denuncias, ¿no? Cuando no solo no tienes muchas, no tienes ninguna, ¿no? No tienes una sola, ¿no? Pero es todo esto, ¿no? Es esparcir un rumor, es un linchamiento que tratan de generar, ¿no? Que traten de incentivar todo un clima, como decía Efraín, para irse encima y para tener el pretexto, porque yo puedo asegurar que el día que tenga una denuncia en la oficina jurídica por lo que sea, de una, mi directora me rescinde mi contrato. O sea, no se la va a pensar, me echa a la calle y se acabó. Entonces están buscando, ¿no? Generar las condiciones precisamente para palearte, ¿no? Para deshacerse de ti. Y digamos, la razón nuevamente es la que decía Efraín, ¿no? Decir las cosas como son, que es lo que tanto les molesta, ¿no? Denunciar el actuar de las autoridades. Otras cosas, me han quitado horas frente a grupo, me han dejado semestres enteros en los que me retrasan mi contrato, alguna de las anteriores jefas de carrera. Por ejemplo, me hablaron de la jefatura en algún momento para obligarme
a dar algunas horas gratis, ¿no? Sin pago, que es una práctica que también ocurre en la universidad. Te, digamos, condicionan, ¿no? Ciertas horas a que des horas gratis, lo cual evidentemente es ilegal, ¿no? Es algo sancionable por la ley. Yo fui una de esas víctimas, después me tuvieron que pagar porque denuncié, pero se me vinieron encima, ¿no? Posteriormente a que me pagan después de que lo denuncio la situación, y entre otras cosas lo que hacen es, esta anterior jefa de carrera me demoraba mis contratos, entonces me los entregaba 5 o 6 meses después de empezado el semestre, ya casi al final, y todavía te tardan 3 meses en pagar, y me tenía que aventar todo el semestre sin recibir pago, ¿no? Pidiendo dinero para poder ir a dar mis clases. Me quitó, por ejemplo, mis horas de estadística, que entré a la universidad dando estadística, y 2 grupos que eran de 5 horas cada uno a la semana, me los cambia por 10 grupos de una materia de 1 hora a la semana. Entonces me pone horarios, mi horario era compacto, más o menos de 4 de la tarde, 6 de la tarde a 10 de la noche, era del turno vespertino, y entonces con ella me ponen horas de 10 de la mañana a 12 un grupo, o de 9 a 11, y el otro de 8 a 10 de la noche, ¿no? Es decir, todo un hostigamiento laboral, económico, un castigo en todos los sentidos, ¿no? Un linchamiento social, un hostigamiento, un acoso, porque eso sí es acoso, ¿no? Eso sí es un acoso real, sin importar, ¿no? Y sin medir las consecuencias que tenga para ti, ¿no? Como persona, para nada, o sea, no les importa absolutamente nada para tu familia, en absoluto, ¿no? No les interesa nada. Y recientemente, para ir centrando la cuestión que creo que es más importante, además de todo eso, recientemente yo participé a inicios de 2023, se abren algunos concursos derivados de este movimiento que señalamos. Yo me inscribo a un concurso de una materia que se llama bioestadística en biología, en la facultad. En ese concurso, han de saber que el Estatuto del Personal Académico dice que una vez que se abre el concurso en Gaceta, que se publica, tiene la universidad 60 días hábiles para concluirlo, y sabrán que la universidad de pronto tiene concursos que llevan 11 años abiertos. Es decir, en la Universidad Nacional no se respeta nada. Bueno, hacen el concurso, este concurso lo hacen más rápido, tal vez derivado de ciertas presiones que yo hice, porque otros de la misma convocatoria los demoran más. Hacen el concurso más o menos, yo participo. En resumen, participamos 5 personas en ese concurso, que concluimos el concurso, y lo que ocurre es que, bueno, a mí me declaran no ganador, ¿no? Te pueden declarar ganador o no apto para la docencia. Si te declaran no apto es lo peor, porque te vas para la calle. Pero bueno, a mí me declaran apto para la docencia, pero no ganador. Entonces yo solicito una revisión porque es mi derecho. Yo no puedo ir a la revisión, tengo que nombrar un representante. Va mi representante, revisan las cosas, y entonces cuando sale me dice, oye, ¿qué crees? Que hay un jurado que califica muy raro. Entonces, resumen, para no extenderme tanto, después de un año, ahora de que entregan el resultado final, que yo pido por transparencia, por la Plataforma Nacional de Transparencia, videos de los plenos del Consejo Técnico para ver cómo discuten los casos, pido los documentos, el acta de calificaciones y toda una serie de documentos, me doy cuenta de que lo que sucedió en resumen fue esto. Habíamos 5, había 4 jurados, y entonces uno de los jurados, de nombre Antonio Edmundo Cisneros, que es profesor de la FES Iztacala, y digo su nombre porque es un jurado, es un nombre público, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada malo. Él aceptó ser un jurado, y por lo tanto su desempeño debe de estar sujeto al escrutinio público. Y este profesor, que pertenecía al área de bioestadística, se le hace buena idea que a 2 de los participantes que pertenecen a su área, los califica de una manera, y a 3 que no éramos del área o no eran de la facultad alguno, nos califica diferentes. ¿Cómo califica? A nosotros 3 nos pone calificaciones en promedio de 40, de 42, de 40 más o menos, de 42, y a los otros les pone calificaciones promedio de 77, 80. Es decir, nos califica a la mitad a nosotros, la mitad, y a las 2 personas de su área. Bueno, esto contrasta con que los otros 3 jurados nos ponen a todos calificaciones promedio de 80. De hecho, mis calificaciones en el concurso en promedio son como de 91, 92, y las que él me pone son de 40. Entonces, claramente es absurdo pensar que una de 4 personas califique de esa manera, y además que no califique aleatoriamente, sino que a 2 que pertenecen a su área les pone calificaciones del doble, y a los que no son de su área les pone calificaciones de la mitad, ¿no? Entonces, lo que hago, pues, es evidentemente impugnar el resultado. En la discusión del pleno del Consejo Técnico, a mí me gustaría mucho, incluso les podría mandar algunos de los videos. Estamos preparando también un video con todas estas pruebas para hacer una denuncia pública ya con todos los elementos que hemos acumulado, y que se den cuenta de qué manera actúan los consejos técnicos. Ellos reconocen que hay una irregularidad y me vuelven a ratificar el dictamen declarándome no ganador. Y entre otras cosas, yo les quisiera comentar, para ir cerrando mi intervención, la directora, por ejemplo, cuando revisan mi caso, mi impugnación, una de sus intervenciones comienza diciendo, José María, o sea, yo, es una persona que se queja bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio académico ahí?
O sea, es una arbitrariedad, es un abuso, ¿no? Es decir, y además, ¿qué significa queja? Exigir mejores condiciones laborales. Y entre otras cosas, por ejemplo, después dice que yo pedí o le exigí el reconocimiento como delegado sindical al rector, que me lo negaron y que estoy súper furioso con esas palabras. Está súper furioso con eso. Y ya el otro comentario bastante llamativo, dice una de las consejeras técnicas, que es la doctora Berta Segura Alegría de biología, dice que sobre mí, dice, protesta por todo, literalmente, protesta por todo, yo no lo conozco, pero protesta por todo y se apoya en el sindicato, en el Estunam. Es decir, como si no me conoce. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso, no? Y además, vean, dense cuenta, yo quiero enfatizar, vean que no hay discusiones académicas. O sea, es un órgano académico y supuestamente la autonomía lo que hace es permitir, darle la exclusividad a la universidad de la cuestión académica, y entonces la universidad se escuda en eso porque cuando tú vas al tribunal laboral y demandas alguna situación, la universidad saca la carta mágica y dice, es una cuestión académica, nadie se puede meter porque la autonomía está consagrada en el artículo 3º, fracción 7ª de la Constitución, está al nivel constitucional y por lo tanto no se pueden meter, porque los universitarios decimos, lo que no dicen es que los universitarios son una burocracia dorada, un grupo de personas que ganan cientos de miles de pesos al mes, que se reparten un presupuesto a discreción de casi 60,000 millones de pesos. Eso es lo que no dicen. Entonces disfrazan de académico, pues represión, ¿no? Yo iría cerrando de esa manera diciendo que evidentemente es absurdo que esa sea la discusión, y además mienten, lo digo así tal cual, mienten porque, por ejemplo, dicen en el pleno del Consejo que yo de todas maneras, aunque se eliminen las calificaciones de ese jurado, yo no gano. Yo lo demostré, me presenté en el Consejo Técnico, hice una presentación, hice los cálculos, soy profesor de estadística, estudié algún tiempo, aunque no concluí, fue un periodo breve, estudié unos semestres de la licenciatura en matemáticas también, eso no lo mencioné, pero bueno, les hago el ejercicio y les digo, si eliminamos la calificación de este jurado, veamos qué pasa, porque yo quedé en tercer lugar y perdí con respecto al segundo lugar, porque habían 2 plazas, por 48 puntos en una escala del 0 al 100. Entonces, cuando eliminamos las calificaciones de Antonio Edmundo Cisneros, resulta que yo quedo en segundo lugar y que le gano al tercero por casi 10 puntos. Y entonces, esta consejera dice en el pleno del consejo, cuando analizaron mi caso, antes de que yo tuviera toda esta información, dice, y tengo los videos, ¿no? Y los voy a hacer públicos, y dice, no, aunque se eliminen las calificaciones, no gana, lo cual es falso. El secretario del Consejo Técnico, Rodrigo Escartín Pérez, dice que a todos les calificaron bajo, que todos los jurados y a todos les pusieron calificaciones bajas. Falso, yo ya tengo las calificaciones y es falso. Entonces, los que supuestamente sí son argumentos académicos son mentiras y todo lo demás son agresiones, ¿no? Para decir que protesto por todo, que me quejo, que soy esto, que soy aquello. Concluyo ahora sí diciendo, por ejemplo, del sindicato dijeron, la directora celebra en un video que hicimos público, porque es público el video, nos lo entregaron por la Plataforma Nacional de Transparencia, dice que celebra que ahora el Tribunal Laboral va a ser el que lleve los casos de sanciones a profesores y a trabajadores, porque así los sindicatos van a tener menos injerencia, y dice, pero se van a defender como arañas boca arriba, ¿no? O sea, ¿qué tipo de expresión es esa de una directora de la máxima casa de estudios haciendo una analogía como si fuéramos animales? Entonces, es lo que yo digo, es lo que podría decir de mi caso. Les agradezco y también discúlpenme la extensión, pero es que es tanta información que no sabemos de qué manera sintetizarla más. Híjole, Efraín, José María, hace 2, 3 meses estábamos hablando de inundaciones y cómo de los estacionamientos de los edificios salían aguas negras y, o sea, en esta analogía, híjole, llevamos 40 minutos escuchándolos y lamentablemente pues para una idea de universidad que mucha gente tiene o tenemos o teníamos en este momento de la vida, pues llevamos 40 horas como si estuviéramos inundados, saliendo lodo y lodo y lodo, y no por ustedes, sino por la situación que ustedes están platicando en contra de ustedes, ¿no? Ricardo y yo estábamos en la tarde platicando sobre cómo puede ser esta entrevista si no es que ellos la hablen, ¿no? Expongan. Entiendo que tú, José María, estudias ya Derecho, ¿no? Precisamente porque tú solito te has tenido que defender, no en un ambiente hostil, en una selva donde no sabes quién es el depredador, ¿no? Y la gente en la que tendrás que confiar, pues no lo es, no pasa de una discusión, por lo que has comentado, pues que se podrá llevar en un tianguis, en dónde ponen las frutas, pero también quiero poner aquí las verduras, pero en Navidad venden más los focos, ¿no? Una discusión
de un nivel que no pertenece a una academia, ¿no? Y Efraín, híjoles, en CEU, bueno, en Iztacala no digo que no lo sea, ¿no? Donde, o en alguna otra facultad extra campus central, pero en el campus central en ciencias ha de ser peor, ¿no? El acoso, el hostigamiento, de dónde viene la piedra, no sé más bien cómo plantearles esta pregunta que Ricardo y yo estábamos pensando en la tarde. ¿Y qué sigue? Lo tenemos claro, cada quien llevará su proceso, su investigación, les tendrán que seguir siendo detectives de su propio caso, ¿no? Juntando pruebas para poderse defender. Pero quiero entender a fondo, ustedes supongo que salieron de la carrera, tienen una vocación de ser profesores y por eso están ahí y pelean por su trabajo, ¿no? No han pensado que a lo mejor esto puede ser más fácil si ya lo dejan en paz, ¿no? ¿Y qué los lleva a seguir luchando por esto, Efraín, José María? Disculpen la laxidad de mi pregunta, pero, híjoles, es muy desgastante. Yo siendo padre de familia, Ricardo, a lo mejor también no tendríamos tiempo de hacer lo que ustedes hacen, ¿no? ¿Qué los lleva a seguir en la lucha, Efraín, José María? Bueno, yo quiero decirles que tienen razón. De hecho, pues muchos comentarios luego nos dicen, a veces en mala leche, porque también mandan gente a comentar para que haya más exacerbada esta sensación que estás comentando, Miguel Ángel. Bueno, ¿y qué hacen ahí si los tratan tan mal? Váyanse a otro lado, por el amor de Dios. Y, o sea, puede tener algo de razón el comentario, pero bueno, en mi caso, y a lo mejor compartido hasta cierto punto también por José María, esta universidad no es de ellos, de quienes llevan las riendas, no están pagándole a los trabajadores, a los profesores con su dinero. Este dinero es de todos nosotros, Ricardo, Miguel Ángel, y yo creo que lo que tenemos que poner en primer lugar es, queremos que un reducidísimo grupo de personas se esté beneficiando por la distribución de un enorme presupuesto anual, casi 60,000 millones de pesos. Es la quinta parte, comentó, de lo que le dan a la Ciudad de México. Si pones la lista de los estados de la República, a la universidad le dan más presupuesto que a la mitad de los estados. Estados grandes, por ejemplo, como Sinaloa, andan casi, le dan tantito más, pero ya a la par de ese tipo de estados. Y entonces esos estados tienen que hacer escuelas, caminos, medios de transporte, hospitales, etcétera. Y bueno, pues la universidad, pues bueno, tiene que hacer pagos a sus profesores, etcétera, pero es una cantidad de dinero enorme. Y entonces hay gente muy beneficiada con esas cantidades tan caudalosas de dinero y que no se dan el lujo de permitir que haya críticas. Y entonces es como si te echaran ahí un DDT a las personas que protestan, las encapsulan en cada una de las dependencias y las van sacando, ponen criterios. Es que académicamente no era bueno, yo no había tenido problema en casi 20 años de dar clases ahí, y de repente me volví un profesor, el peor profesor, según el exdirector. Bueno, ni siquiera me dejaron ser profesor ayudante, imagínense, ni siquiera ayudante. Bueno, he dado más de 20 materias, y además ahora te vuelves acosador, según ellos, casi asesino serial de mujeres, etcétera. O sea, es una situación en donde si tú dices la verdad, te cae todo el abuso y todo el peso del poder. Y bueno, pues hemos ido haciendo algún movimiento, sentimos que se han mejorado las cosas, ha habido algunos casos a donde les quieren aplicar abusos de poder similares, y ha habido algunos resultados positivos y eso no les gusta, pero sí se está logrando algo. Y gente como ustedes que nos invita y que nos entrevista, pues también contribuyen, y hay una tormenta perfecta en la universidad porque quienes deberían de estar defendiendo los derechos de los trabajadores, en particular de los trabajadores académicos, pues están coludidos con las mismas autoridades. Las autoridades agarran parte del presupuesto, les dan algo de dinero, algunas plazas para sus familias, etcétera, y entonces esos aparatos que se deberían de usar para luchar por los derechos ya no son usados para luchar por los derechos, y entonces decenas de miles de trabajadores quedan a su libre albedrío ahí del abuso de poder, les pega con todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo personalmente he pensado, si a lo mejor no me fuera bien en la demanda, que es una última
posibilidad, los abogados dicen que hay buena posibilidad de que gane, pues a lo mejor si me vuelven a invitar, haría yo un video de estos también de despedida y decir, bueno, yo estuve luchando varios años de mi vida para que las cosas cambien, a veces hay metas muy altas, si fuera el caso, pues yo me retiro habiendo hecho un esfuerzo y ojalá más adelante, ¿no? Que quede ahí, pues un registro. Un precedente, ¿no? Exacto, ojalá y no, ojalá y se me reconozca todo pues todo lo que dijo Miguel, ¿no? Todo esto que hemos pasado, que ya de plano raya en, bueno, estos cuates que son masoquistas o qué onda, ¿no? Ojalá y no. Afortunadamente, todavía no tengo familia, como ustedes bien mencionan, si además tienes que tener la responsabilidad social de sacar adelante una familia, pues luego no puedes estar haciendo esas cosas. Pero bueno, haya sido como haya sido, aquí estamos y seguiremos dando la lucha. Y que lo sepan, los abusivos de poder, bueno, regreso al punto inicial, si están viendo cómo le va bien a China es porque pues le meten a la educación, reconocen a los profesores, y por favor, hay que reconocer la labor, que se vaya para arriba el nivel académico, pero les da pavor, porque si la gente se prepara, pues también cuestiona. Entonces, pero bueno, ahí está China como un buen ejemplo. En China encuentran tiendas de tipo transnacionales del capitalismo, ahí están tiendas y aún así la sociedad tiene pues un repunte de su nivel de vida, ¿no? Y bueno, pues es así, debate político, ¿no? La política es cómo vas a gastar un conjunto de monedas y bueno, pues lo malo es que aquí ese conjunto de monedas en la UNAM, pues tratan de ver esas monedas, cuántas quedan acá en la bolsa, y pues está cañón, ¿no? Por eso no hay dinero para pagarle a los profesores de asignatura, en fin. José, Efraín, estamos a 8 minutos de que termine la transmisión. La verdad es que tiene razón lo que dice Miguel. Nosotros hemos tocado muchos temas importantes aquí acerca de la UNAM. Hemos hablado sobre la violencia de la UNAM. Ustedes son víctimas de este tipo de violencias también que están ejerciendo. Y me gustaría saber que en ambos, ¿no? O sea, tanto de José María como de Efraín, ¿cuáles son los siguientes pasos para ustedes? O sea, creo que Efraín ya más o menos adelantó si no gano, pues me voy a despedir, pero quiero que sepan que seguí en la lucha, que hice un gran esfuerzo y pues a otras cosas, ¿no? Pero en dado caso de si ganas, ¿qué vas a hacer? O sea, aparte de dar clase, vas a contactarte con otros profesores, vas a ver otros casos, vas a ayudar, te vas a sumar. Efraín, en lo mismo para ti, o sea, ¿qué sigue para ti? Y me gustaría que en estas intervenciones que van a tener, me gustaría saber si han sido apoyados ustedes también por otros profesores, por los sindicatos, por estudiantes, y si creen que los movimientos que se están gestando en la UNAM realmente se están gestando o simplemente están paralizados. Bueno, son varias preguntas. Para responder una que quedó también al aire de Miguel Ángel, que quisiera responder, yo lo sintetizaría en una palabra: convicciones. Es lo que en mi caso me hace seguir, la convicción. ¿La convicción de qué? De que hay un mundo muy, yo lo digo así tal cual, un mundo muy inequitativo, muy injusto, completamente injusto, que se nos trata de hacer creer que es natural que vivamos de esa manera, con tantas injusticias, con hambre, con desesperación, con un ecosistema al borde del colapso, con, bueno, una cantidad de problemas de carácter psicológico, económico, político, moral. Es decir, se trata por todos los medios, mediante la propaganda, de hacernos creer que es normal vivir así, que es natural vivir así, y yo creo que no lo es. Creo que necesitamos un mundo diferente y que para ello necesitamos luchar. Entonces, en mi caso, yo eso es lo que me mueve, o sea, la idea de un mundo mejor, la idea de que además ese mundo mejor solamente se puede lograr a través de la lucha consecuente, de la lucha cotidiana, de la lucha enérgica, de la lucha tenaz, de la lucha por un ideal, ¿no? Que es el que debería de movernos. Creo que lo podría decir de esa manera. Y en el caso de la universidad es lo mismo, es decir, necesitaríamos una universidad que atienda a principios de humanismo, ¿no? De poner la ciencia y la educación al servicio de la sociedad para construir una realidad mejor, y no lo que es actualmente la academia, ¿no? Aislada, completamente separada de la realidad, un espacio de aspiracionismo, ¿no? De considerarse muchos una élite, ¿no? Por encima de los trabajadores. Es una cosa que yo no comparto, ¿no? Y que se cultiva lamentablemente por la burocracia dorada de la universidad.
Yo quisiera decir sobre la pregunta de Ricardo, que hay un detalle que omití, perdón, nada más lo quisiera agregar rápido también, nada más para que enmarquemos el abuso de poder. Después de todo el caso que yo comenté, obtuve videos, como ya comenté, por transparencia del Consejo, porque se grababan, se videogrababan, y ¿qué creen? Que el Consejo, en lugar de decir, está bien, nos equivocamos, ¿no? No, lo que dijeron fue, vamos a cambiar el reglamento y ahora ya no se pueden grabar las sesiones, ¿no? Entonces, en lugar de decir, vamos a modificar nuestro actuar, vamos a modificar el reglamento para que ya no quede evidencia de todo lo que hacemos, ¿no? De todas las tropelías que cometemos. Es decir, es el borde y es un ejemplo del mundo, ¿no? Tan irracional en el que vivimos. Sobre el apoyo, para ir cerrando, hemos recibido apoyo. Yo creo que hay una simpatía, porque en realidad esto, lo vuelvo a enfatizar, como lo dijo Efraín, no son casos aislados, es el común en la Universidad Nacional, estos abusos de poder hacia los profesores, hacia los trabajadores en general. Y sí ha habido apoyo. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos desde mi punto de vista, hemos estado tratando de impulsar dentro del sindicato un movimiento, no sé si llamarlo una corriente o al menos un movimiento, un grupo, que trate de recuperar, de reconstruir al Lestunam como un sindicato combativo. El Lestunam surgió y nació como un sindicato de lucha que lideró algunos de los grandes movimientos de la década de los 70, incluso de los 80, ¿no? Que fue punta de lanza en el sindicalismo universitario, un sindicato clasista con conciencia, rojo, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, y hoy lamentablemente está muy lejos de serlo. Entonces es también la lucha por tratar de reconstruir nuestras organizaciones, convertirlas en verdaderas herramientas de lucha, porque de manera individual no puedes, es imposible enfrentarte a esta estructura y este aparato como individuo aislado. Necesitas evidentemente de estructura, de organización, del colectivo, ¿no? Vamos a decirlo con esa palabra que de pronto no me gusta tanto, de la organización de la clase trabajadora para poder oponer nuestros intereses, ¿no? A los intereses de las otras clases antagónicas. Y es lo que yo diría, yo creo que vamos hacia allá, vamos a seguir, sabemos que no es un camino fácil, sabemos que va a seguir de esta manera, y al menos de mi parte, para cerrar, puedo decir que estoy dispuesto a todo, ¿no? Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con la plena conciencia de lo que significa eso, de verdad, hasta las últimas consecuencias de lo que tenga que dar y de lo que tenga que sacrificar. No lo digo con gusto, porque los sacrificios, claro que duelen, pero creo que la idea de un mundo mejor es lo que debería de llevarnos a eso, y creo que hay que ser consecuentes con eso y llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Es lo que yo agregaría. Ok, Efraín, José María, pues el tiempo se nos acaba. No vería una manera mejor de haber cerrado sus intervenciones más que con lo que comentaron, ¿no, Ricardo? A menos de que tú tengas alguna pregunta adicional. No. Solamente saber, Efraín, José María, ya están bien, obviamente tienen una red a lo mejor de amistades, de personas que los cuidan. Obviamente esto, ojalá que nunca, pero pues puede igual devenir en un tema pues ya más físico, más que pueda agredir su persona, ¿no? En ese sentido, ¿también están seguros, no? En ese sentido, ¿algo que decir? Yo sí quisiera decir, mira, pues no estamos seguros. De hecho, llevamos un documento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hemos tenido respuesta. Nos han amenazado incluso de que nos van a partir la madre. No es que estemos seguros. Luego, por ejemplo, pues vas a alguna de las reuniones, asambleas, sales, ya te rayaron, ya te poncharon la llanta, etcétera. Sí ha habido represalias. Aprovechamos este medio para hacer responsables a la burocracia dorada y plateada de la universidad, porque también hay gente que sale beneficiada en algunos de los sindicatos y que no les conviene que haya este cambio, y bueno, pues los hacemos responsables de cualquier cosa que pudiera pasarnos. Y ya nada más redondeando, pues eso que yo decía del video, pues sí, en algún momento a lo mejor lo haga, porque yo definitivamente sí me gusta la lucha, pero me gusta más ser matemático, hacer matemáticas. Los invitamos a que vean pues ahí el canal que tenemos de difusión de Ciencias TV. Tengo algunas plataformas de cursos que he dado, Efraín Vega, me pueden buscar. Y a lo mejor pues tendría que hacer uso de estas nuevas tecnologías. Ya lo he hecho. Si uno hace un buen video con alguna idea que a veces incluso no está en ningún lado, a veces ha sucedido, y la explicas y la gente te reconoce, incluso de otros países. Y a veces pues es triste cómo uno le ha invertido mucho tiempo para ir adquiriendo el conocimiento, para ir adquiriendo ciertas perspectivas, para explicar las cosas, sobre todo la ciencia, las matemáticas, a veces un poco de física, y a estos grupos que controlan la universidad no les importa.
y simplemente quitan una persona y ponen a otra. Entonces, pues bueno, esto que para cerrar decían de los agradecimientos, agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado, porque aquí como José María también se ha dado cuenta, pues a veces vas y saloneas, le echan al bote los estudiantes, los mismos profesores. Ha habido en algún momento también apoyo de los sindicatos, el mismo Stunam apoyó al principio, luego yo creo por orden de las autoridades me dejan sin derechos sindicales, ya no me han apoyado, ahora me andan poniendo en la mira, le ponen la alfombra roja a las autoridades de la UNAM para que te sigan difamando, en fin, sindicatos pequeños que hace poco le han ganado una demanda a los grandes sindicatos, a PAUNAM y a las autoridades por libertad sindical. El sindicato CITAUNAM también me ha apoyado, agradezco al CITUAM, ha apoyado, también le agradezco al SUTIEMS, profesores del SUTIEMS, de este proyecto que fue un inicio, un gran proyecto. Los profesores están mejor pagados, mejor que en la UNAM por bastante. Ahora ya quieren llevarse para allá este esquema de los profesores de asignatura, ojalá y no. Bueno, hemos recibido apoyo de la gente, también de ustedes que nos invitan porque la gente se entera, les agradecemos. Y yo cierro con esta pregunta: ¿qué universidad queremos? Que es un poco más abajo de qué mundo queremos, pero bueno, ahora me vi más abajo. Pues tenemos que luchar. Con ese presupuesto alcanzaría para pagarle bien a muchos profesores, porque es muy fácil siempre ir a pedir más dinero para la UNAM, pero ese pastelote, ¿quién lo reparte? ¿Quién se beneficia de ese pastel? Y si realmente la autonomía da para que lo gasten de una manera opaca y sin cuentas y claras, yo creo que no. Y bueno, pues vámonos todos juntos. Yo aquí le dejo para no extenderme. Muchas gracias, Ricardo y Miguel, por la invitación. No, pues al contrario, Efraín, José María, de verdad que nos solidarizamos con ustedes. Creemos que es necesario que la comunidad universitaria, profesores, alumnado, trabajadores administrativos se enteren de su tema, se enteren de su situación y que de alguna forma que sean conscientes de que a profesores, no solamente ustedes, sufren de campaña sucia. Invitamos a las autoridades a que hagan un alto en el camino y que tomen en cuenta a estos dos profesores que están teniendo una situación difícil acerca de su situación laboral por distintas aristas y que están levantando la mano junto con distintas personas que los apoyan. Los invitamos a que hagan un alto en el camino y que analicen sus temas sin tomar una cargada, simplemente siendo neutrales. ¿Por qué? Porque al final es muy cierto lo que dice Efraín, la mejor manera de que un país pueda crecer es con la educación. Y ellos, esto es lo que están haciendo, están a través de sus clases educando al estudiantado y qué mejor que hay que apoyar a la gente que tiene la razón. Ambos han expresado sus casos, nos solidarizamos con ustedes y esperemos que tengan una pronta solución y respuestas positivas y esperemos en una siguiente sesión nos traigan mejor información, mejores noticias, buenas para ustedes, buenas para el estudiantado, buenas para las facultades. Muchísimas gracias, Efraín Vega, muchísimas gracias, José María Hernández. Miguel, te dejo micrófonos. Bueno, pues nada más para despedirnos, gracias Efraín, José María, aquí tienen su espacio, igual les recuerdo a la audiencia que estamos todos los días con programas en vivo, tenemos programación de ciencia, de derecho, tenemos nuestro programa Las Sufragistas con temas feministas, los viernes de deportes, en fin, aquí en las Estrategias Corporativas los esperamos toda la semana. Y bueno, Efraín, José María, pues un abrazo desde aquí. Ricardo, nos vemos dentro de 8 días para nuestro último programa del 2025. Pensé que nos ibas a desear feliz Navidad, pero todavía no es hora, Ricardo. Pues les mando un abrazo, muchas gracias, Jessica, en la producción. Felices fiestas y sí, les deseamos feliz Navidad y feliz año. Muchísimas amigos, gracias. Que tengan una pronta solución a sus temas, de verdad, lo decimos de corazón. Sí. Gracias. Lo decimos de corazón. También. ¿Vale? Y esperemos verlos aquí también para que nos digan qué ha sucedido, avances de ello. ¿Vale? Claro. Abrazo fuerte, Efraín, abrazo fuerte, María. Saludos. Abrazos.